Hola, buenos días a todos. Quería agradecer en primer lugar a la Asociación de Celíacos la oportunidad de, de exponer las pruebas que voy a contar en esta charla y sobre todo pues, el apoyo que dan a la formación, a la divulgación y también el apoyo que hacen a la investigación. La charla que yo tengo pues, es un poco diferente de lo que se habló hasta ahora y lo que trata es un poco de las técnicas que nos habló el doctor Farrais y que hemos visto en la charla anterior, que sirven de apoyo para diagnóstico. No van a estar en el algoritmo diagnóstico de todos los pacientes, sino pues, en casos dudosos o para pacientes concretos. Voy a empezar con las pruebas genéticas. Como sabéis, la enfermedad celíaca es una enfermedad que tiene un componente hereditario muy fuerte y el principal factor hereditario y el primero que se conoce son los genes DQA1 y DQB1, que se encuentran en el complejo principal de histocompatibilidad. ¿Por qué son tan importantes estos genes? Pues ellos son los responsables de la formación de los receptores HLA-DQ, que son unos receptores presentes en las células presentadoras de antígeno y, en concreto, el gen HLA-DQA1 es el responsable de la formación de la cadena alfa de este receptor y el gen DQB1 es el receptor de la formación de la cadena beta. Este receptor es capaz de unir en los pacientes celíacos, en pacientes que tienen una determinada genética y, por tanto, un determinado receptor. Estos receptores son capaces de unir los péptidos amidados de gliadina y se los presentan a las células, los linfocitos TCD4, desencadenándose de esta forma la respuesta inmunológica característica de la enfermedad celíaca. Por tanto, hacen un papel fundamental y se consideran fundamentales, necesarios, pero no suficientes para el desarrollo de la enfermedad. ¿Por qué no son suficientes? Porque esta estrellita roja, que no sé si se ve en pantalla, sería la que es los genes de DQA1 y de DQB1, pero realmente tenemos todas estas señales de asociación. Hay mucha más genética de riesgo a la enfermedad celíaca. Por tanto, el factor HLA, aunque es fundamental y necesario, no es suficiente para el desarrollo. ¿Cuál es esta genética de riesgo? Pues lo hemos estado oyendo a lo largo de la mañana, es la genética sobre todo de DQ2 y DQ8, pero en concreto cuando hablamos de DQ2 tenemos que hablar del DQ2.5, que lo podemos encontrar heredado de un único progenitor, que sería la opción que vemos como HLA-DQ2.5 en cis, o podemos heredar cada alelo de riesgo de un progenitor diferente, que tendremos el HLA-DQ2.5 en trans. Y esto será importante por lo que voy a contar a continuación. En estos casos, tengamos una genética u otra, el riesgo que confiere es el mismo, un riesgo elevado al desarrollo de la enfermedad celíaca. Además, también tenemos la genética de Q8, que en este caso viene determinada por los alelos que ahora veis en pantalla, y en este caso siempre la vamos a heredar de un único progenitor. Pero además, aunque normalmente se asocia la genética de Q2.5 de Q8 a la enfermedad celíaca, no hemos de olvidar que existen otras formas, que es la presencia aislada de uno de los dos alelos que pueden estar presentes en los individuos de Q2.5, cuando heredamos cada alelo de un progenitor. Podemos tener individuos que tienen el haplotipo de Q2.2, que tienen solo este alelo, también tienen riesgo, o individuos que tienen solo esta otra genética, la genética de Q7.5. Es una genética rara, que aparece a muy baja frecuencia, pero que sí que debemos de considerar como compatible con el desarrollo de la enfermedad celíaca. ¿Qué nos está indicando las pruebas genéticas? Hemos oído repetidamente a lo largo de la mañana que no sirven para el diagnóstico. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos 100 individuos de la población general, aproximadamente el 30-40% de los mismos van a tener esta genética de riesgo. Pero nosotros sabemos que la enfermedad celíaca aparece solo en el 1% de la población. Por tanto, cuando sabemos quién tiene la genética de riesgo, no vamos a saber... no vamos a saber quién tiene la enfermedad, pero sí que vamos a saber, sabiendo quién no tiene esta genética, vamos a saber quién no puede desarrollar esta enfermedad. Entonces, este es el verdadero valor del estudio genético, la exclusión de la enfermedad celíaca. Hablamos de un valor predictivo negativo muy próximo al 100%, cuando vamos a excluir todas estas variantes genéticas de las que estoy hablando. No tenemos que olvidar la genética de Q2.2 o el de Q7.5, lo que a veces se refiere en la literatura como medio de Q2, que es presentar uno solo de los alelos necesarios para la formación de ese receptor de Q2.5. Y también me gustaría destacar que realmente cuando hablamos de esta genética, la mayor parte de los estudios están hechos en poblaciones de ascendencia europea.
Ello no quiere decir que en otras poblaciones no da riesgo. Sabemos que sí que da riesgo en cualquier población, porque veíamos que era un papel que hacen el reconocimiento de los péptidos de gluten, por tanto, va a dar riesgo al desarrollo de la enfermedad siempre, pero lo que no sabemos es si el valor predictivo negativo es tan elevado en todas las poblaciones, porque en poblaciones no europeas no hay estudiado un número suficiente de muestras como para saber si hay otros factores de riesgo. Sí que me gustaría también destacar que cuando hablamos de grupos de riesgo, por ejemplo, cuando hablamos de familiares de enfermedad celíaca, entonces la frecuencia de enfermedad celíaca es mayor, ya no estamos en 1%, estamos alrededor de casi un 10%, pero en este caso la genética ya no es el 30-40%, dentro de los familiares hablamos de una proporción de genética mucho mayor. Por tanto, un error que se suele cometer es que nos seguimos basando en el tener la genética de riesgo dentro de los familiares como un apoyo al diagnóstico y, sin embargo, dentro de los familiares es muy frecuente que ellos tengan la genética de riesgo, con lo cual, más que nunca en este grupo, lo que tenemos que utilizar solo para excluir el diagnóstico del familiar celíaco. Y, aunque también se ha comentado, sobre todo en la charla anterior, ¿en qué casos tenemos que estudiar la genética dentro de la práctica clínica? La genética no es necesaria para establecer un diagnóstico, en caso de una serología positiva y una biopsia compatible, pero sí en determinados casos. ¿Cuándo puede resultar de gran utilidad? Pues en estos dos casos, en individuos pertenecientes a grupos de riesgo o en individuos que tengan un diagnóstico incierto. Como grupos de riesgo podemos pensar sobre todo en niños asintomáticos, ya sean que tengan familiaridad de primer grado, que tengan otras enfermedades del sistema inmunitario, que tengan otras enfermedades asociadas. Y en estos casos vamos a poder empezar siempre el screening de enfermedad celíaca por el estudio genético, de manera que una genética compatible va a hacer que tengamos que llevar a cabo el estudio de despistaje de enfermedad celíaca, pero una genética no compatible va a descartar ya la enfermedad celíaca y la va a descartar en ese momento y para siempre, puesto que la genética de un individuo no varía. Aunque realmente la práctica clínica no lo recoge, sí que puede ser quizás también útil el saber en concreto la genética que presenta cada paciente, los alelos concretos que presenta, de cara a otras aproximaciones dentro de la práctica clínica. Y es que, dependiendo de la genética concreta de un individuo, el riesgo que tiene a desarrollar la enfermedad celíaca varía. Si tenemos en cuenta esto, dentro del screening de familias, dependiendo de la genética que tenga el caso que estamos estudiando, pues podemos tener una idea de lo probable o improbable que sea que aparezcan más casos en la familia. Y, por otro lado, también en grupos de riesgo, dependiendo de la genética concreta que tenga ese individuo, pues a lo mejor podemos plantearnos hacer un seguimiento serológico pues más o menos estrecho a ese paciente. Como digo, esta parte no está recogida en las guías, pero sí que puede ser algo a estudiar y a tener en cuenta en el futuro. Por otro lado, tenemos aquellos individuos que tienen un diagnóstico incierto. Aquí estamos hablando pues, de individuos que tienen una serología positiva pero tienen una biopsia normal, individuos que tienen un MARS1 o una serología negativa pero tienen una sospecha clínica fundada, individuos que están supuestamente diagnosticados de enfermedad celíaca pero no responden a la dieta sin gluten, o individuos que han iniciado ya una dieta sin gluten sin un estudio previo. En todos estos casos podemos comenzar el estudio por la genética, de manera que una genética no compatible nos va a descartar ya la enfermedad celíaca, con lo cual hemos de buscar un diagnóstico alternativo. Pero en el caso de una genética compatible, pues la aproximación que vamos a seguir dependerá del caso concreto que estemos estudiando. En el caso de una serología positiva con biopsia normal, pues tendremos que hacer un seguimiento clínico y analítico periódico. Podemos estar ante un individuo con enfermedad celíaca potencial, como ya se ha comentado. En el caso de individuos con MARS1 o falta de respuesta a la dieta sin gluten, pues una genética compatible nos va a apoyar el diagnóstico. Nunca va a servir para confirmarlo, pero sí para apoyarlo. En el caso de la serología negativa con una sospecha clínica fundada, podremos valorar el que se haga la biopsia de cara a establecer un diagnóstico. Y en el caso de individuos que están en dieta sin gluten, la genética compatible va a hacer que les podamos proponer una provocación con gluten de cara a establecer el diagnóstico. Bueno, la otra prueba de la que os quería hablar es el linfograma intraepitelial. El linfograma intraepitelial fue introducido en nuestro país en el año 2018, cuando se aprobó el protocolo para el diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca.
y en este protocolo nos hablan de que es útil en determinadas circunstancias, ¿no? Como son los pacientes que tienen enfermedad celíaca negativa, que no tienen atrofia, ante casos dudosos de la enfermedad, individuos que han iniciado una dieta sin gluten y no quieren realizarse una prueba de provocación, y aunque se trata de una citometría diferente, también es muy útil en el caso del diagnóstico de la enfermedad celíaca refractaria tipo 2, que en este caso sí que es una prueba que está aceptada internacionalmente, en las guías internacionales. Entonces, para saber qué vamos a estudiar con este linfograma, tenemos que saber cómo es la mucosa en un epitelio sano. Un epitelio sano vamos a analizar por citometría de flujo. Si lo analizásemos por citometría de flujo, veríamos, vamos a seleccionar esos linfocitos del epitelio como linfocitos CD45 positivos, CD103 positivos. Dentro de ellos vamos a ver que la mayoría son CD3 positivos y dentro de los CD3 positivos vemos que hay un porcentaje bajo de individuos de linfocitos con receptor gamma delta. Y si os fijáis, también hay una proporción nada despreciable de linfocitos CD3 negativos, cuya proporción varía según estemos hablando de niños o de adultos. ¿Qué ocurre cuando vemos en la mucosa celíaca? Pues si veis, hay dos cambios que se producen muy llamativos. Por un lado, vemos esta proporción gamma delta, que aumenta considerablemente. Pasamos a tener una población que está por encima del 10% aumentada. Y hay otro cambio también muy llamativo, que es la proporción CD3 negativa. Como veis, disminuye considerablemente. El linfograma intraepitelial requiere de material de partida una biopsia duodenal, con lo cual en el mismo momento que se esté recogiendo la biopsia para diagnóstico por anatomía patológica tenemos que recoger una muestra y mandarla al laboratorio. Se puede analizar, se habla mucho de que es necesario analizarla en fresco, pero la realidad es que también se puede analizar al día siguiente, con lo cual es posible mandarla a un centro para que allí lleven a cabo la prueba al día siguiente. Y es una prueba que vamos a analizar por citometría de flujo, es relativamente sencilla, requiere solo del estudio de 4 marcadores, como decíamos CD45, CD103, que lo que nos marca es que esos linfocitos están dentro del epitelio intestinal, gamma delta, puesto que es uno de los subtipos de población que queremos estudiar, y CD3 para detectar esa población CD3 negativa. De manera que vamos a tener las dos poblaciones de interés, la población gamma delta positiva y la población CD3 negativa. ¿Y qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los patrones que nos podemos encontrar dentro de los pacientes? Pues en un paciente con enfermedad celíaca activa, es decir, que mantiene todavía el gluten en la dieta, vamos a ver una elevada proporción de linfocitos gamma delta. En general se suele hablar de por encima de un 15%. Y una proporción, como veis, muy baja de la población CD3 negativa. Prácticamente es inexistente. Cuando tenemos individuos no celíacos, veis que el patrón es completamente diferente. Ahora esta población gamma delta, que estaría en este recuadro, apenas aparece, está en una proporción muy baja y, sin embargo, tenemos una población negativa, CD3 negativa, que, sin embargo, aparece, pues como decíamos, por encima del 10%, ¿no? Dependiendo de niños o adultos, aparecerá en mayor o menor proporción. Además, el linfograma intraepitelial es muy útil porque nos permite distinguir el paciente celíaco en otras circunstancias, como son cuando está siguiendo una dieta sin gluten. En general, el porcentaje de gamma delta se mantiene elevado. Como veis, tenemos un porcentaje muy similar en enfermedad celíaca activa que en dieta sin gluten, pero lo que se empieza a corregir es el porcentaje de CD3-. Y es que realmente el porcentaje de linfocitos CD3- correlaciona con lo que es el daño histológico. Como en dieta sin gluten empieza a recuperarse la mucosa, pues también se empieza a recuperar el porcentaje de linfocitos CD3-. Hay pacientes que en dieta sin gluten lo mantienen a niveles muy bajos, similares a la enfermedad celíaca activa, pero en general empieza a subir con el tiempo. Y también hemos hablado a lo largo de la mañana de enfermedad celíaca potencial, es decir, aquellos pacientes que no tienen daño histológico, pero sí tienen serología positiva, y también en estos casos es útil el linfograma intraepitelial para diferenciarlo de un posible caso de falso positivo de la serología. Porque en este caso, en la enfermedad celíaca potencial se mantiene, podemos observar ese gamma delta elevado. Sí que es cierto que los CD3 negativos están más elevados, en ocasiones incluso pueden subir del 10%, porque, como os decía, correlaciona con el daño. Y un paciente celíaco potencial realmente no tiene daño intestinal.
Este es el último trabajo publicado por la doctora Garbiñe-Roy, como sabéis, pionera en esta técnica. Y, como veis, es una técnica que tiene una especificidad y sensibilidad muy elevada para el diagnóstico de enfermedad celíaca. En este trabajo concluyen que el aumento de linfocitos intraepiteliales con receptor gamma delta está presente en las distintas formas de enfermedad celíaca, como he mostrado, que la densidad de los linfocitos CD3 negativas es un biomarcador de la integridad de la mucosa y sirve para monitorizar la historia natural de la enfermedad celíaca, que quiere decir con ello que a medida que un paciente se vayan destruyendo las vellosidades intestinales, va a ir disminuyendo esa proporción de linfocitos CD3 negativos, con lo cual puede ser útil en el seguimiento de celíacos potenciales. Y hay que tener claro que la mayor precisión diagnóstica se consigue cuando se combinan los dos factores: la proporción de linfocitos con receptor gamma delta y también la disminución de CD3 negativos. Porque, aunque realmente se considera que la enfermedad celíaca es la única patología en la cual la elevación de gamma delta es permanente en el tiempo, pues sí que puede haber otras circunstancias que puedan hacer que en un momento determinado un paciente tenga elevados los linfocitos gamma delta y no sea celíaco. Por tanto, la mayor especificidad la vamos a tener cuando combinamos la elevación de gamma delta y la disminución de linfocitos CD3-. Es una técnica que es relativamente fácil ponerla a punto en un laboratorio, pero hemos de tener en cuenta que los puntos de corte o valores de referencia se deben establecer en cada laboratorio. Dependerá mucho del tipo de paciente, sobre todo, que estemos estudiando. Además, dentro de cada centro pueden elegir establecer una prueba con mayor sensibilidad o mayor especificidad, ¿no? Depende, a veces el médico pues, él elige lo que prefiere. También hemos de tener en cuenta, si estamos valorando niños o adultos, tenemos que tener en cuenta el tipo de dieta de paciente, por lo que decía, el porcentaje de CD3 negativos va a variar y, pues, relacionado con lo mismo, tenemos que tener en cuenta el daño histológico, ¿no? En un paciente celíaco potencial, pues, ver unos CD3 elevados no quiere decir que estemos descartando la celiaquía y que tengamos que pensar en un falso positivo de la serología, sino simplemente pues, que, sin tener daño, no podemos esperar unos niveles muy bajos. Y la última prueba de la que os quiero hablar es una prueba que realmente no está disponible en práctica clínica, es una prueba que estamos haciendo por investigación, que llevamos ya investigando en ella, pues yo creo que los últimos 7 años, y bueno, que esperamos que dentro de poco se pueda ya implementar. La prueba de provocación con gluten es una prueba que pues hay ciertos casos nada más que lo requieren, sobre todo en aquellos pacientes que han iniciado una dieta sin gluten sin un diagnóstico previo, requieren una provocación, y también en aquellos pacientes que, aunque tienen supuestamente un diagnóstico, hay una falta de evidencia firme, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una atrofia diagnosticada sin datos de serología, o tenemos una serología a títulos bajos que se utilizaron únicamente para establecer un diagnóstico, y entonces pues vemos que realmente faltan pruebas, falta evidencia de que ese diagnóstico es firme. En estos casos, lo que se hace es proponer al paciente una prueba de provocación. ¿Cuál es el problema de las pruebas de provocación actualmente? Pues las ha contado muy bien esta mañana el doctor Farrais, y se pueden resumir en que muchos pacientes rechazan esta prueba por el temor a la recaída clínica y, por otro lado, que esta prueba no está estandarizada, con lo cual realmente no sabemos ni qué cantidad de gluten hemos de dar al paciente y tampoco sabemos durante cuánto tiempo. Probablemente porque haya una gran variabilidad entre pacientes y no ya una única cantidad y duración que sea válida para todos ellos. Con lo cual, pues muchos pacientes se niegan a esta prueba o incluso la inician, pero al final tampoco puedes estar seguro de que el diagnóstico que obtienes es un diagnóstico concluyente. En nuestro laboratorio, como he comentado, llevamos varios años trabajando en una prueba que pues, podemos considerar que supone una reintroducción de gluten estandarizada, es una prueba de provocación ya estandarizada. Hablamos de una cantidad de gluten determinada, son 10 gramos de gluten al día, y hablamos de una duración determinada, que son 3 días de gluten. Además, requiere solo 2 muestras de sangre, un volumen muy pequeño. Recomendamos recoger 1,5 mililitros, pero simplemente para poder repetir la prueba en caso de que haya algún problema en el procesamiento. Realmente requiere un volumen muy pequeño. Y es una prueba que se puede aplicar tanto a niños como a adultos. El único requerimiento es que sigan una dieta sin gluten durante al menos el mes previo.
Hoy en día contamos con herramientas para comprobar que ese paciente hace bien la dieta y aunque realmente pues, los GIPs en orina o en heces pues, simplemente nos informan sobre lo que es el consumo de gluten pues, los días previos, pues siempre es una herramienta que podemos utilizar y que conviene emplear antes de llevar a cabo esta prueba. Sí que me gustaría destacar que una reintroducción de gluten de 3 días, pues de acuerdo a la bibliografía, debemos de pensar que no induce anticuerpos, que no induce atrofia y por lo que llevamos viendo estos años es una prueba que en general es bien tolerada por la mayoría de los pacientes. Es también una prueba que vamos a analizar por citometría de flujo, también una prueba sencilla porque requiere nuevamente solo del estudio de 4 marcadores. Vamos a estudiar CD8 porque es el tipo de célula que vamos a estudiar, los linfocitos TCD8. Vamos a estudiar CD103 y beta-7. Son 2 subunidades de una integrina que lo que está indicándonos es que ese linfocito está migrando al intestino. Y CD38, que es un marcador de activación y nos está diciendo que estos linfocitos que estamos estudiando se acaban de activar ante la ingesta de gluten. Y la población que nos interesa es esta población que es positiva para los 4 marcadores. Aquí, bueno, puede que os suene un poco extraño, pero lo que vamos haciendo es una estrategia en la que vamos seleccionando las células de interés. Aquí vamos a seleccionar los linfocitos CD8. En este gráfico lo que vamos a ver es las células que tengan la integrina, que son, yo no sé si se ve el puntero, ¿se ve el ratón? No. Bueno, pues seleccionamos las células que tengan las 2 unidades CD103 y beta-7 y... vale, genial. Vale. Aquí vais a ver esta población de células y por último lo que vamos a comprobar es que estas células estén además activadas. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando tenemos un paciente celíaco? En estos gráficos lo que os voy a mostrar es en la parte superior, os voy a mostrar aquellas células que vamos a ver en la sangre del paciente que tienen la integrina que está migrando al intestino. Y en la parte inferior vamos a ver si además esas células que tienen la integrina están realmente activadas, con lo cual parece que están recientemente activadas por el gluten. Cuando nosotros miramos la muestra basal, que siempre es necesario... Ahora lo que pasa es que no me... ¿Aquí? Vale. Siempre es necesario tener una muestra basal de cada paciente. Cuando analizamos la muestra antes de la reintroducción del gluten, la imagen que vamos a tener es muy similar en todos los pacientes, sean celíacos o no sean celíacos. Y lo que vamos a ver es algo similar a esto. Aquí vemos una única célula, en ocasiones no vemos ninguna, o vemos 2, 3 células, y pues en este caso está activada, pero no tendría por qué estarlo. Cuando miramos un paciente, cuando miramos ya las muestras a día 6 de haber iniciado la provocación con gluten, cuando miramos un paciente no celíaco, la imagen es similar a la muestra basal. En ocasiones teníamos células en la muestra basal y las seguimos observando a día 6. Es una imagen similar. Sin embargo, cuando tenemos un paciente celíaco, en este caso un paciente celíaco que solo tiene linfocitosis intraepitelial, que solo tiene un MARS1, como veis, ya tenemos una proporción de células que están migrando al intestino y que podemos detectar en sangre y, como veis, todas ellas están activadas porque estas células que aparecen en rojo en el gráfico superior son las mismas que vemos en el gráfico inferior. Y cuando vemos un paciente que tiene atrofia, como veis, la respuesta es mucho mayor. Tenemos muchas más células que están migrando al intestino y todas ellas están activadas. Con lo cual, como veis, es una prueba que se puede ver claramente y que permite distinguir muy bien cuando estamos ante un paciente con enfermedad celíaca. Estos son los 2 trabajos que hemos publicado en relación a este tema y en ellos mostramos cómo realmente es una prueba que para la detección de enfermedad celíaca seropositiva cuenta con una sensibilidad y especificidad muy elevada. ¿Cuáles son además las ventajas que tiene esta técnica? Pues que podemos analizar la muestra el mismo día de recogida de la segunda muestra, es decir, del día 6, y aproximadamente tras 2 horas de recoger la muestra ya sabemos el resultado del paciente. Pero además podemos analizar la muestra al día siguiente y esto nos abre la posibilidad de que lo podamos enviar a un centro de referencia. No es necesario que tengan que hacer la muestra en nuestro hospital, sino que la podemos mandar por correo a otro centro. Y además es una prueba que solo requiere un citómetro de flujo que hoy en día está disponible en la gran mayoría de los hospitales.
Como decía, tenemos la posibilidad de enviar un centro de referencia y es muy sencillo, simplemente tenemos que recoger ese tubo en el que habíamos tomado la sangre y enviarlo por correo a temperatura ambiente. Y por último, es que es una prueba que es independiente de la edad del paciente. No sé si habéis oído hablar de otras pruebas de las que se ha comentado mucho, que son los tetrámeros, el ELISpot o la interleuquina 2, y son pruebas que utilizan péptidos de gluten para estimular la sangre del paciente y en esos casos son pruebas restringidas a pacientes de Q2.5. Sí que es verdad que la mayor parte de los pacientes tienen la genética de Q2.5, pero cuando se estudian pacientes con diagnóstico complejo, la proporción de pacientes con genética de Q2.5 desciende. Ya no estamos ante el 95%, sino que tenemos un porcentaje inferior. Con lo cual, con esta prueba podemos recoger a todos esos pacientes. Y pues nada más, simplemente agradecer a las fuentes de financiación de investigación, al doctor Sergio Farrais, que ha colaborado con nosotros en los estudios de provocación desde casi el inicio, y la doctora Eva Martínez Ojinaga con niños también de La Paz, y pues a las unidades de mi hospital que nos dan apoyo y, por supuesto, a todos los pacientes que han permitido que llevásemos a cabo estos estudios. Gracias. Muchísimas gracias. Haremos turno de preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Me ha encantado la charla. Creo que todo lo has simplificado muy bien y me ha parecido súper interesante. Y yo creo que tengo dos preguntas. Una de ellas es que con los linfocitos gamma delta dices que es como una marca permanente que se le queda a ese paciente celíaco. Entonces la pregunta es ¿por qué crees que es eso? Eso sí que no lo sabemos. No lo sabemos. No, hay varias hipótesis, pero realmente no se sabe por qué permanecen elevados. Vale. Pero sí se piensa que es solo en celiaquía, no se ve en inflamatorio intestinal. No, eso sí que se ha estudiado y se ha visto que no. Y luego sí que es verdad que ante algunas alergias, por ejemplo, sí que se ve que aumentan, pero es un aumento puntual. De manera que tú, si vuelves a estudiar al paciente, ya verás que esos gamma delta descendieron. Entonces, en el único caso en que se supone que si tú estudias al paciente repetidamente en el tiempo y vas a seguirlos viendo elevados, es en la enfermedad celíaca. Genial. Y la segunda pregunta es un poco, pues eso, que parece que estáis haciendo un gran trabajo y ¿qué ves que son los siguientes pasos para empezar a hacer esto igual a un nivel un poco más internacional o con más pacientes o cómo puede empezar a entrar esto en guías clínicas? ¿Cuál crees que son los siguientes pasos para vosotros? Yo creo que los siguientes pasos son que realmente los médicos de otros hospitales lo pidan, lo soliciten, se vea realmente la necesidad de esa prueba, porque bueno, nosotros realmente desde que empezamos la prueba utilizamos voluntarios ya diagnosticados para probar que la prueba funcione, que es con los pacientes que hemos realmente llevado a cabo los estudios de sensibilidad y especificidad. Pero tenemos también unos pacientes que aquí no he contado, pero son pacientes como de práctica clínica, ¿no? Aquellos pacientes que llegan a consulta, muchos tienen un diagnóstico incierto, o sea, muchos el médico se encuentra el diagnóstico y realmente ve que no puede estar seguro de que sea celíaco y es necesaria la provocación. Y, por otro lado, están los pacientes que vienen en dieta sin gluten. A todos los pacientes que entran por esa vía, realmente ellos les proponen hacer la prueba de provocación y determinar los CD8, pero se les propone seguir además una provocación larga, ¿no? de 8 semanas. Es muy raro, esta mañana estaba mirando los datos que teníamos y aproximadamente solo el 30% de los pacientes que vienen ya en dieta sin gluten aceptan la reintroducción larga. Y de los pacientes que tienen casos que tienen un diagnóstico complejo, es verdad que lo aceptan más pacientes, que está en torno al 60%, pero tienes un 40% de esos pacientes que no lo aceptan y un 60% de pacientes que no lo aceptan dentro de los que están en dieta sin gluten, con lo cual realmente es una necesidad en la clínica el tener una alternativa a la provocación con gluten. Y yo creo que eso, que la gente es que no lo desconoce. Por ejemplo, en Inglaterra lo mismo y tienes el porcentaje de pacientes que no van a hacer una provocación de 6 semanas, pero 3 días estarían dispuestos bastantes, yo creo. La gran mayoría se animan, aunque tengan mucha sintomatología clínica, en general 3 días, lo ven como aceptable, ¿no? Y más si creen que van a conseguir un diagnóstico. Y la correlación con la serología es muy elevada. En los pacientes seropositivos, la verdad es que la respuesta, pues la habéis visto en las imágenes, ¿no? Se ve muy bien esa proporción de células y es relativamente sencillo.
Sí, yo quería comentar para apoyar todo esto que la experiencia que nosotros tenemos es que los pacientes esos tienen mucho miedo a reintroducir el gluten. 3 días sí que lo aceptan, y cuando empezamos con el estudio probando con pacientes celíacos ya diagnosticados teníamos mucho miedo de provocar síntomas importantes, y la verdad que la gran mayoría no notaban absolutamente ningún síntoma. De hecho, muchos de ellos luego dudaban en el diagnóstico, decían, pero si yo he estado tomando 3 días gluten y no me he puesto malo. Pero sí que es muy útil, y todas estas pruebas, todos los que trabajamos aquí con enfermedad celíaca, sabemos que son necesarias porque muchos pacientes nos vienen en dieta sin gluten, no van a tolerar o no van a querer hacer las 6 semanas, y con solo 3 días vamos a poder rescatar a muchos pacientes. Sí, a mí algo que me gustaría también comentar es que realmente muchos de los pacientes que vienen y se hicieron esta prueba realmente son pacientes que ellos se consideran sensibles al gluten, o sea, se autodiagnostican como sensibles al gluten. Entran con mucho miedo, con más miedo que la mayoría de los que se creen celíacos, hacen la prueba y algunos de ellos, todo depende de cómo se lo cuentes. Si tú le cuentas que la mayoría de los pacientes no van a tener síntomas y 3 días lo llevan muy bien, pues se lo toman más tranquilos y lo llevan mejor. Y entonces, sorprendentemente, algunos ven que esos 3 días no tuvieron nada, no notaron nada. Entonces se animan a seguir una provocación larga y realmente ven que realmente no era el gluten lo que le estaba causando el daño. Entonces, a mí es una prueba que me gusta, no solo porque diagnostica enfermedad celíaca, sino porque le quita el miedo a muchos pacientes que se autodiagnosticaron y que realmente les permite luego pues, ver que a lo mejor pues aquello que pensaban que estaban teniendo y que era el motivo de sus males, pues no lo es. Sí, y también porque lo que estábamos hablando, que la sensibilidad al gluten no celíaca no sabemos si realmente es el gluten o es otro componente del trigo, y con la provocación de la doctora Núñez lo que damos es gluten puro, es decir, no estamos dando pan, sino les estamos dando gluten, y los sensibles al gluten o pacientes que no son celíacos que responden a la retirada del trigo se dan cuenta que tomando gluten no tienen ningún síntoma y que realmente es otra cosa lo que les pasa. Sí, los estudios los comenzamos dando pan de molde, porque era como estaban planteados los estudios en la bibliografía, que hacían la provocación de 3 días, pero ahora lo hemos cambiado a gluten puro, con lo cual lo damos mezclado con en general lo damos con un yogur sin lactosa, pero el paciente puede elegir con qué lo mezcla. Y sí que da la sensación de que quizá estén teniendo menos síntomas. Todavía tenemos que analizar los datos, pero sí que da la sensación de que la sintomatología puede ser menor. Pues muchísimas gracias.